A ver si me deja compartir. Ay, está quedando muy linda. Esta mochila va a quedar mediana grande, no va a quedar muy ancha, pero sí va a quedar alta, muchachas. Creo yo que va a quedar más o menos de 28 de alta o de pronto hasta más. No me dejó compartir. ¿Cómo van, chicos? Compartan ustedes. A ver. Esperen a ver si acá. Hola Loida, buenas noches, Julián, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo van? Es esta. Mañana ya vamos a terminar la bolsita de granis en la página, chicos. Estamos en el canal. Acá en el canal ya somos más de 60,000, chicos. Sí, ya más de 60,000. En este momento, de hecho, somos 60,000. ¿Y ya por qué 500? Ay, yo juraba que es que yo tenía como 700 videos acá, 551 videos nomás. No me cuenta los en vivos, por eso es. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo terminé esta parte, se las voy a leer, porque no quiero que para nada el mundo se les vaya a perder la secuencia que llevamos. ¿Listo? Entonces yo acá terminé en la vuelta anterior con 4 amarillos, 2 blancos, 2 rojos, 2 blancos, 3 rojos, un blanco, 2 rojos, un blanco, 2 rojos, 2 blancos, 2 rojos, 4 blancos, 3 rojos, 3 blancos, 3 rojos, 2 blancos, 4 rojos, un blanco, 2 rojos, 3 blancos, 4 rojos, un blanco, 3 rojos, 3 amarillos. Todo amarillo, que esa sería la vuelta 5. Sí, que esa sería la vuelta 5. Esperen, yo miro algo por acá. Me estaba mirando otra hojita que tenía, pero sí, esa sería la vuelta 5. 1, 2, 3, 4. No, sería la vuelta 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 para terminar la 4. Sí, ahí estaría terminando yo la 4. La que empecé acá es la 5. Esta sí es la 5. Empecé con 3 blancos, 1 rojo, 2 blancos, 2 rojos, un blanco, 2 rojos, 2 blancos, 2 rojos, un blanco, 2 rojos, un blanco, 3 rojos, un blanco, 2, 4, 6 rojos, 2 blancos, 5 rojos, un blanco, 3 rojos, un blanco, 5 rojos, 2 blancos, 4 amarillos, 3 blancos, 2 rojos, 2 blancos. ¿Listo? Que ya la palabra se ve mucho mejor. Hola señora Olga, Christopher, buenas noches. Zoraida, buenas noches. María García, Marta Cecilia, buenas noches. Noemí, buenas noches. Esta es la vuelta 5, ya se lee un poco más la palabra Colombia. Sí. Esta es la palabra 5, o sea que yo voy acá. Sí, señor. Sí, señor, voy acá. Voy a empezar entonces acá con 2 blancos. Listo, dejo un amarillo libre para empezar el primero de los 2 blancos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es de su vida? 3 amarillos, 2 blancos, 2 rojos, 2 blancos. 2 blancos, que es 1 sobre amarillo, 1 sobre blanco. 2 rojos, que también va corrido. No, los hilos por ahí no se ven. 2 rojos.
En la otra vuelta ya se termina estas letras. 2 blancos, que es como lo de morado. Lo que yo siento que se demora un poquito es esto. Lo otro no siento que sea tan demorado. 3 rojos. Compartan, chicos, para que todos sepan que ya estamos en clase. Esta es mi selección. De hecho, tiene el escudo del equipo y dice, vamos mi selección. 3 rojos, 2 blancos. Y 4 rojos. Marina, buenas noches, bienvenida, gracias por estar acá, gracias a las compañeras que van llegando. 4 rojos, 3 y 4, 2 blancos, dos rojos y un blanco. Sería en este. Un blanco, un rojo, un blanco, un, dos, tres, dos blancos. Entonces acaban 2 blancos, no 1, 2. Ah, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, sí va un rojo ahí. Dos blancos. Y 3 rojos. Marina, buenas noches, bienvenida. Marina Pedraza, buenas noches. Queda alta, queda de 28 centímetros de alta, pero de ancha no queda muy ancha. Si usted quiere que quede bastante anchita, pues le puede hacer 1 o 2 vueltas más, pero en mi caso queda por ahí de 220 puntos de ancho, o sea, 20 centímetros, por lo menos por 26 a 28 de alta. Luz Marina, buenas noches, bienvenida. Para un regalo, una pregunta, clase de hilo debe ser delgado, gracias. Luz Marina, creo que es Luz Marina, Luz Mari. ¿Qué tipo de hilo? Acrílico de 1 milímetro. En mi caso yo utilizo acrílico de 1 milímetro y lo trabajo doble para que me quede gruesito. Pero en caso tal de que usted no tenga acrílico de 1 milímetro, pero tenga de 2 milímetros, le va a funcionar perfecto. Por esa situación, si no hay lío. De hecho, no hay problema si es de 1 o 2 milímetros, le funciona muy bien. Acá lo mismo. Sí, no hay lío. Si no, no consigue de 1 milímetro, pero consigue de 2 también. Que sea un hilo firme, que sea un hilo que al tejer quede apretadito, que si usted tiene la posibilidad de trabajar con hilo acrílico, crochet, macramé, hilo guajiro, hilo coral, hay un hilo que se llama peruano, todo ese tipo de hilo le funciona muy bien. ¿En dónde está ubicada? Si está en Colombia, no, pues utilice hilo crochet macramé o hilo guajiro o hilo guayú. Realmente le dicen de muchas formas según la región. Sí, bienvenidas, profe, ya esta cuadrícula, sí, ya no, ya está, hoy se le corrigieron unas pequeñas cosas y quedó lista, ya está. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Sí, ya esta cuadrícula quedó listica y esta es la E.
Entonces yo voy en esta vuelta. ¿Cuántos puntos blancos? Va uno adelantito, entonces son 2. Sí, ya esta cuadrícula está a la venta. María Eugenia, buenas noches, bienvenida. Luz Mari, acá macramé y crochet. Ah, estás en Colombia. Ah, y lo crochet y lo macramé, por ahí 700, 750 gramos. Depende también mucho si va a ser 2 colores. Si va a ser el fajón entorchado paleteado. Entonces puede buscar más o menos 700 gramos. Y si hace el fajón entorchado, 100 gramos más, 150 más puede ser. Pero el entorchado pues sí depende es eso, de si es fajón entorchado, fajón paleteado, la cantidad de hilos. Gladys, buenas noches, bienvenida. Gladys, gracias, desde Bolivia. Olga Carvajal, buenas noches, bienvenida. Y esta es la E. 1 y los 2 de la L. Sí, yo la verdad dispuse 750 gramos, pero no se me va todo eso. Yo trabajo más bien apretado el punto y esta mochila, lo que les digo, no va a quedar tan grande. Esta mochila va a quedar más bien mediana. Esta es la L. Sí, señor. Sí, no es una mochila exageradamente grande, no. Sí quiero que quede alta, no quiero que quede chaparrita, quiero que quede bastante cilíndrica alta. Porque este tipo de mochila es mucho para caballero y los hombres no les gustan las mochilas que se vean como redonditas, como señoriales, no, les gusta más como más por el tipo arhuaco, por el tipo de mochilas así cilíndricas alargadas hacia arriba. A ellos les gusta más así. Y 3. Entonces por eso yo esta la voy a hacer cilíndrica. 1, 2, 3, que sería esta vuelta y 2 blancos. Sí, no la hagan pequeña, no busquen que esta mochila quede chiquitica. Estela, buenas noches, bienvenida. No, como pequeñita, como toda delicadita, no. La mía todavía no se ha terminado de cerrar, creo yo que en esta vuelta ya se va a cerrar bien. Entonces ahora sí más o menos voy a ver el tamaño, que no va a ser muy pequeño tampoco, porque ya se demoró para cerrarse. Entonces ya ahí sí empieza a verse mejor el tamaño en que va a quedar. Y acá vamos a seguir todo con amarillo, pero antes de seguir yo voy a alar los hilos porque veo por ahí color negro, veo por acá azul y el amarillo también se ve un poquito, pues vamos a soltar este amarillo. Listo. Listo, ahí lo acomodé. Voy a leerles esta palabra de mi selección. Selección para que sepan qué es lo que tienen que hacer en este pedazo, porque ya el otro lo leí. Y ya vamos adelantados, muchachos, vamos muy adelantados. Víctor Hugo, buenas noches, Vivianet. Buenas noches, niña Vianet, ¿cómo estás? Bueno, vamos a leer esta partecita de acá. Es que le pegó un jalonazo, muchachas, porque tenía un hilo negro muy corrido por acá. Como desde por acá. Bueno, acá tejimos los 3 amarillos, 2 blancos, 2 rojos, 2 blancos, 3 rojos, 2 blancos. Acá ya se cerró la O. Con 4 rojos, 2 blancos, 2 rojos, 1 blanco, 1 rojo, 2 blancos, 3 rojos, 1 blanco, 1 rojo, 2 blancos, 2 rojos, 2 blancos, 1 rojo, 1 blanco, 2 rojos, 1 blanco, 3 rojos, 2 blancos, 1 rojo, 1 blanco, 2 rojos, 1 blanco, 3 rojos y acá 2 blancos. ¿Listos, muchachos? Esta O ya se cerró de mi selección. Vamos a seguir todo amarillo.
Sí, esta va a quedar alta, va a quedar cilíndrica alta, que las mochilas para hombres sí es bueno hacerlas más bien cilíndricas, no tan bajitas. Bueno, este hilo donde está trancado, ah no, ya sé, ya no está trancadillo. Marta, buenas noches, bienvenida. Margarita, buenas noches, bienvenida. Ya se ve súper hermoso. Sí, ya empieza a verse el diseño mucho más bonito. Ya empieza a verse, espere que acá le falta un blanco. Empieza a ver que sí son letras, entonces sí se ve bonito. Y esas letras que parecen estilo sticker que me gusta tanto. Damaris, buenas noches, bienvenida. Y acá seguimos con el amarillo punto sobre punto. Sí, este está bonito. Me siguen preguntando mucho que cómo es la referencia de este color amarillo, ¿no, chicas? Son dos tonos de amarillo. Son dos tonos de amarillo porque me estaban pidiendo mucho que, profe, deme la referencia de ese amarillo porque no lo consigo por ningún lado. No, son dos tonos de amarillo, por eso a usted se le complica conseguir este mismo tono porque son dos, no es uno. Es una mezcla de dos amarillos para que diera ese tono. Entonces por eso es que no lo consiguen, chicas, porque no es solo un amarillo y ya no. Yo quería que se viera como la mochila que tiene partes más oscuras, así. Miren, acá seguimos con el amarillo para escribir la palabra mi. No, todavía nos faltan como 3 vueltas de esta, de la roja. Y ahí sí ya sigue, vamos mi. Porque acá todavía nos falta, no hemos terminado. María García, por ahí mire una mochila con esa frase, pero lleva el sombrero. Ve, no la he visto, señora Olga. Y dice también así, vamos mi selección. Ve, no la he visto. No la he visto por ningún lado. Sí, de hecho no la había visto que una señora mandó a hacer el banderín y nos pidió el favor que si se le podía colocar mi selección. Entonces, desde ahí nos quedó sonando que porque, bueno, ella nos mandó una imagen, pero no era de una mochila, sino como de una camiseta. Entonces nos quedó sonando la palabra mi selección, pero nosotros la veíamos muy difícil, o al menos para hacérsela a ella, porque el patrón de ella era complicado. O sea, ella quería que encima de lo que ya se le había hecho dijese mi selección. No había posibilidad, o sea, no había cómo acomodarle esa frase. Pero entonces yo quedé con esa duda. Yo le dije a mi esposo, yo sí quiero una mochila tricolor que diga mi selección, pero ¿cómo la hacemos? Entonces ahí fue donde a él se le ocurrió hacerla, pero con el escudito. Dijo, no se puede con el banderín, porque ella sí la mandó a hacer con un banderín muy bello. El patrón, la mochila no la he hecho, ni la he visto hecha. Pero no le cabía la palabra mi selección. Y Dalí, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Luz Mari, buenas noches, gracias. María Yolanda, buenas noches, bienvenida. Sí, entonces no la vimos nunca hecha, es un banderín muy bonito, nosotros sacamos el patrón, pero no, esa frase mi selección no le cabía en ninguna parte al patrón que ya habíamos realizado. Entonces, por eso decidimos sí hacer una mochila que diga mi selección, pero pues no lleva el banderín de la compañera y no lleva más nada, sino como el escudo de la camiseta, más inspirados por la camiseta como tal, la camiseta. O sea, la idea de nosotros es que se vea más como la camiseta. Julián dice, Julián. Espere, porque es que en el celular que estoy viendo los mensajes, lo tengo pegado a la cara y no estoy viendo es nada. A ver, si es mi en vivo. Esperen porque me dieron es que lo veo mejor desde el otro celular. No, este no es mi en vivo. Este sí es mi en vivo. Ahora sí.
No la he podido tejer por problemas de salud. Ay, no, muchachas, saquen tiempito de tejerla. Mire que es que ya la vamos a estar presumiendo. Yo no tengo camiseta, entonces yo voy a presumir la mochila porque camiseta no tengo. Hola, Sad. Hola, Angélica, buenas noches, bienvenida. Sí, no, esta mochila va a quedar grande, alta, más que grande, va a quedar alta. Bastante alargada, porque ancha no, tiene como 220 puntos nomás. Bueno, yo digo que 220, es posible que tenga 222, 23, 224, no sé, porque yo no conté los puntos, los voy a contar cuando vaya a sacar los pasadores, pero sí sé que va a ser alta. Yo pensaba que más o menos 28 centímetros de alta, pero no, tampoco. 28 es un poquito exagerado, no creo que me alcance los 28, pero sí por ahí 26. Es que mi punto es muy bajito. Tengo compañeras que sí tejen el punto muy largo, a ellas sí les sale por ahí de 28 centímetros de alto. Yo no, nunca he podido hacer el punto largo. Mi punto es muy corto. Es un puntico corto, no es un punto para nada largo, exagerado, no. Recuerden que estos hilos cuando se enredan así, porque llevo mucho tiempo sin usarlos, para que no se vean como que se embomben, yo digo que hacen es como una burbujita, entonces se sostienen ajustados, porque si usted no los ajusta, sí esas burbujitas empiezan a notarse, pero no hay problema que estén enredados cuando los pasen, mire. Vea, ¿cuál es el problema? Que si usted no los estira antes de acomodarlos, esto se queda ahí. De resto, no. Que siempre me dicen, profe, es que se me enredan y yo no pasa nada. Déjalos así enredaditos los que no está usando. Pero siempre estírelos, mire. Si ve que él sí queda por ahí que se notan pedacitos. Entonces, para que esos pedacitos no se vean por el revés, no importa que esto se vea así. Mire, esto no importa. Usted no pasa nada. Déjalo así, pero entonces sí acomódelo un poco y ya. Señora Olga, ahí se le alcanza a ver la frase referente a la que usted está enseñando, pero no la he visto con el sombrero, debe ser muy linda, sino que yo ya hice el sombrero tricolor, pues no tenía nada que ver con, no decía una frase en mi selección ni nada, pero sí ya la hice tricolor, entonces ya como que otra vez sombrero, otra vez tricolor, no lo vi como chévere por ahí. Entonces sí quería hacer una mochila para la selección, pero que no fuera con el sombrero. Porque si yo con el sombrero ya hice la tricolor, de hecho la hice tonos tierra y la hice también en amarillo, azul y rojo. Entonces no la quería. Pero no la he visto. Que diga la frase mi selección, no. Porque la primera persona que nos salió que, ay, profe, una mochila que diga mi selección fue la compañera, pero ella mandó a hacer, fue lo que les digo, un banderín. Ella mandó a hacer fue el banderín y quería el escudo del banderín, que era un balón, en el fondo. Y entonces le dijo a mi esposo, no, por ahora no podemos tejerlo. Mi esposa no lo puede tejer, sí se puede hacer, pero ella no tiene tiempo de tejerlo ahora. Entonces desde ahí quedamos con la idea de que íbamos a tejerle el fondo con ese balón porque ella lo quería. Entonces yo le dije, más adelante sí, pero por ahora no puedo, porque a mí me toca tejer el fondo para poder transcribir el patrón o ir escribiendo el patrón. Yo ya voy tomando apuntes, voy escribiendo el patrón hasta que ya queda, pues comprobado que sí queda plano, que sí queda bien. Entonces más que todo eso. Bueno, ya vamos a terminar acá para hacer la vuelta 6. Sí, vamos a ver si la compañera se anima a tejer la mochila del banderín para mostrarles, que fue la primera que empezó a darnos ideas de mochilas para la selección. Porque el banderín me fascinó, me encantó, fue de todo mi gusto y yo decía, ay, yo quiero hacerlo, pero no le encontré mucho la idea, entonces yo decía, no, yo quiero hacer una mochila
por ese estilo. Cuando ella ya no, que la frase mi selección, y yo no, no hay forma. O sea, hubiese quedado casi de 80 puntos. La mochila, el patrón de ella, por así como ella lo quería, no había forma. Entonces nosotros dijimos, no, no hay manera, porque ¿cómo va a decir mi selección? Y ya tenía como 60 puntos de alto. No, no había manera posible. Entonces por eso no nos fuimos con ese diseñito, porque sí, muy lindo. Vuelta 6, 3 blancos, 1, 2, 3, 4, 5 rojos. 3 blancos, 5 rojos. Sí, muchachos, que eso les cuento. Yo sí quiero que esa compañera haga el banderín para que nos lo muestre. 1, 2, 3 blancos y cerremos con rojo acá. Una, 2, 3, 4, 5 rojos. Esta es la A, que ya queda terminada. 2 blancos, 2 rojos. Uno, 2 blancos y 2 rojos. Julián Felipe, buenas noches. Sí, profe, pronto la hago. ¡Ay, es suya! La del banderín. Pero si la quería con esas letras, de pronto no le me supe explicar, pero igual va a quedar hermosa. ¡Ay, es suya! Apareció la dueña del banderín. No, no había forma. O sea, ya como lo habíamos colocado, como habíamos hecho el patrón, no había manera posible de colocarle esta frase porque quedaba muy grande. De todas maneras, ya usted viendo esta, en caso tal que quiera reducirle algo para que vaya la frase, no hay problema, porque ya tenemos de hecho la frase es vamos mi selección, pero entonces nosotros la hicimos acá abajo y acá arribita va un escudito pequeño, no tan grande, entonces por ese lado, pero como el patrón suyo sí era más grande, por ese lado era no imposible, tocaría recortarlo, tocaría hacerle modificaciones, mejor dicho. Uy, yo sí quisiera verla hecha. 3 blancos, 4 rojos. Yo sí quisiera haber hecho esa mochila porque fue la primera persona que me dio así como que, sí, que me empecé yo a ilusionar en hacer una mochila de la selección con el banderín que ustedes enviaron. Ese banderín me fascinó y yo quedé como con esa cosa y yo quiero una mochila de la selección. Y lo del balón también lo hicimos por eso, porque ustedes nos mandaron una foto y nos decían que si ese balón se podía hacer en un patrón. Yo decía, no, pues de poderse se puede, pero yo no tengo tiempo. Entonces nos quedó sonando y de ahí para adelante yo solo pensaba en eso, en cómo podía sacar el balón para el fondo y cómo podía organizar que quedara una mochila para la selección. Pero sí, fueron ustedes los que como que, ay, qué rico, una mochila así, asá, y nos dejaron flechados. Y yo quise hacer ese banderín, yo dije, ese banderín está hermoso, pero no, la verdad, no, no sé, quería como hacer algo y cuando ya mi esposo me propuso este, yo dije, no, es ese con todas las ganas. Seuri, buenas noches, bienvenida. 1 blanco y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rojos. Sí, yo sí me ilusioné, yo desde que les vi ese banderín, yo dije, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero para una mochila de la selección. Venga que por acá y estos hilos flojitos, vea por aquí, vea, estos hilos flojitos son los que hacen que se vean. Pero antes de eso voy a ajustarlos. Sí, yo quiero ver esa de ese banderín hecho. De verdad porque no tengo tiempo, pero por mí me hubiese puesto a hacer todas esas. Y acá un blanco y 8 rojos. Uy, claro, por mí yo me hubiera puesto a hacer todas esas, todas las que imaginé. Eso pensé en que como estoy,
Problemas de salud se me atrasó, pero estoy pronto a hacer. Claro que sí, y ya usted viendo esta frase cómo queda, ya se le aclara la idea si le quiere quitar algo del patrón que nosotros le hicimos y de pronto sumarle la frase. Porque esto de vamos mi selección, la verdad me gustó bastante. Entonces, sí, hay ya ahí de dónde escoger. No, yo estaba pero ilusionada. La M también queda terminada ya. Y 4 blancos, 3 rojos. Niña Seuri, ¿cómo va? ¿Mucho trabajo? Yo aún en el trabajo. Ay, Dios mío. Leonor, buenas noches, bienvenida. Seuri cuando dice a trabajar es a trabajar de verdad. ¿Cuántos blancos? 4. 1, 2, 3 y 4. Y 3 rojos. Sí, Seuri cuando dice que es para trabajo y nada más que trabajo. 3 rojos. 1, 2, 3. Esto es una O. Entonces hagámosle los 4 para que sea una O redonda. Un blanco. Y vamos con la L. Sí, ese banderín me fascinó. Cuando ya esté hecho, se los presumo que las compañeras tejen lindo. Los 3 rojos. 1, 2, 3. 2 blancos y 4 rojos. Señora Córdula, buenas noches, bienvenida. 2 blancos y 4 rojos. Señora Leonor, sí señora, sacando linda. Señora Córdula, bienvenida. Elena, buenas noches, bienvenida. Y 1, 2, 3, 4 rojos. Ahí también termina la O. 2 blancos. Y vamos con todo este amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 amarillos. Señora Elena, si sabe hacer puntos bajos, es fácil aprender esta técnica, porque realmente se hace solo con puntos bajos, no es nada difícil. Cuando ya sabemos hacer puntos bajos, ya pues aprendemos detallitos como hacer 1, 2, 3. Ah, no, acá no tengo sino para 4. 4 puntos amarillos, muchachas. Creo que les había dicho 5, no, solo 4. 3 blancos. 1, 2, 3. 3 rojos. No, ahorita sí te hago más, no te preocupes. Un hilo que le funcione para hacer amigurumis. Lo que pasa es que en España no se consigue hilo crochet ni macramé. Y no se consigue hilos. Bueno, este hilo realmente ya no es tan rústico. En un tiempo sí era un hilo más rústico. 3 y 2 blancos. Ya no es tan rústico, de hecho es muy suave, pero sí al tejerlo queda muy, muy bien firme. Queda muy bien la textura. Entonces, ahí sí debe de buscar un hilo que sea como para amigurumis, porque los amigurumis deben de quedar firmes. La mayoría de amigurumis no quedan suavecitos, sino firmes, dan una textura más bien firme para que se sostengan, para que se vean lindos. Entonces, eso es lo que tiene que buscar usted. Y de material, en mi caso, se van 750 gramos para sacar fajón, cordón y pompón. Y tienen que tener en cuenta, pues, que en mi caso, este hilo es delgado, muy rendidor.
Entonces sí le sirve hilo crochet y macramé de acá de Colombia. Sí, claro. Mm, entonces sí, claro, acá en Colombia consigue crochet, macramé, hilo guajiro, hilo coral. Aquí es donde están todos los hilos que nos funcionan. Gracias, muy amable. Y seguimos acá los dos blancos. Vamos con los amarillos. 1, 2, 3. Sí, acá en Colombia sí se consigue hilo crochet, macramé, hilo guajiro. De hecho, nosotros distribuimos a cualquier parte de Colombia. Córdula, buenas noches, bienvenida. Profe, está quedando hermoso. ¿Cuánto dura los...? Señora Córdula, acá creemos que para siempre. Pues hasta ahora YouTube nunca nos ha dicho que nos va a eliminar un video. Jamás hemos escuchado de que YouTube borre los videos. Acá no, porque estamos es en el canal. No estamos en la página. 1, 2, 3, 4, 5 rojos. Para terminar también la frase acá. Sandra, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está Sandra? Y vamos a tejer. 5, no, son 6. Son 6 rojos acá. Sí. 3 rojos. 1, 2 y 3 blancos. Los rojos sí fueron 6, que es la N de mi selección. Y seguimos con señora Sandra. Bien, gracias a Dios. No, muy bien. Mucho trabajo, súper de trabajo, pero bien, bien. 3 rojos, 2 blancos y 2 rojos. 2 blancos. 2 rojos. 'Ya se ve la frase. Colombia. 2 blancos, 2 rojos, 2 blancos. Y acá dice que va todo rojo. 2, 4, creo que 5. Ya confirmamos si quedan 5 o 6. 1, 2, 3, 4, 5. La C. 5 de una vez. María Jaramillo, buenas noches. Mantiene los otros hilos con los que no está trabajando para hacer más tenso. No, señora María, es que yo con estos hilos sí trabajé. Mire, acá sí iba el azul y acá iba el negro. Entonces sí los usé. Y acá arriba, cuando termine, vamos mi selección. De hecho, vamos mi es en letra azul. Y acá el escudito que va es en letra, es negro, blanco y vuelvo a utilizar amarillo, azul y rojo. Todos los hilos se utilizan. No tengo hilos por utilizarlos como para lo que hizo usted para que haga tensión. No. Es los hilos que estoy utilizando y que voy a utilizar en el cuerpo de la mochila, porque sí los voy a utilizar y no se cortan, no porque los estoy utilizando, o sea, vea, azul lo utilicé acá y negro lo utilicé acá y no los puedo cortar. ¿Por qué los voy a cortar si yo los voy a usar? Entonces me tocaría volverlos a poner después. Entonces no porque yo los estoy usando.
Ya ahorita en la siguiente vuelta, en 3 vueltas, lo vuelvo a usar. Entonces no los voy a quitar porque yo los estoy usando. 1, 2, 3, 4. En este sí son solo 4. Dos amarillos, 2 blancos digo. Señora Leonor, buenas noches. ¿De cuántos hilos queda la base? Hilo, señora Leonor, de puntos. No sé, señora Leonor. A Yanu le quedó de 218 y a otra compañera le quedó de 220. Yo creo que yo debo tener más o menos 220 puntos. O 222 porque no los conté. La verdad, en ningún momento los conté. Porque como no es múltiplo de nada, entonces no me preocupé por esa parte. Puede quedar hasta 240, porque la ventaja de que quede de 240 es que vas a quedar grande. De hecho, esta mochila es de 56 vueltas de alto, entonces queremos que posiblemente quede de 26 a 28 centímetros de alta. Entonces sí es una mochila alta, pero no la queríamos larga, la queríamos más bien cilíndrica. La ventaja de las mochilas cilíndricas es que a los hombres les gusta mucho. Las mochilas cilíndricas sí gustan para caballero. 3 blancos. Mire, ya se ven mejor las letras. 3 blancos y vuelvo acá para cerrar la E. Dos blancos y seguimos con la S. Uno, 2, 3 y 4 rojos, que esta es la S. Y vamos a hacer 3 blancos y seguimos todo amarillo. Cada vez está menos complicado porque ya por ejemplo acá cerramos casi todas las letras. Acá no me quedan sino unas pocas para cerrar. Vamos a hacer todo amarillo para empezar la vuelta 7. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias por interesarse en esta técnica. Venga, estiramos los azules y los negros. Gracias por interesarse en la técnica Guayú, que es muy bonita. Y de verdad se pueden hacer muchos diseños, no solamente como para la selección. Yo los estoy haciendo por lo del mundial, pero no solo para la selección se pueden hacer para muchas, con muchas dinámicas, muchísimas. Entonces, no, gracias a las personas que se interesan en esta hermosa técnica. Listo, esperen que por acá se recogió. Y ella no se puede recoger porque yo jale los hilos. Ella tiene que acomodarse al tamaño y a lo que ella quiera cerrarse, pero no porque yo jale los hilos que se recoja. Miren. Y seguimos acá. Sí, gracias chicas por interesarse en lo que hacemos. Bueno, vámonos. Todo amarillo. Solamente punto sobre punto, agarrando la pestañita de atrás, chicos. Nada más.
María Luisa, buenas noches. Oiga, señora María Luisa, yo hace rato no la veía a usted por acá. ¿Qué es de su vida? ¿Dónde andaba? Ya va empezando a estar grande la mochila y empieza a quedar más maluca para trabajar. No está tan dura, no está rígida, está como bien para trabajar, pero sí ya cuando va creciendo y el problema es que se me va pegando como a la pantalla del celular y empiezo yo a quererla doblar. Rosalba, buenas noches, bienvenida señora Rosalba, ¿cómo está? Estos puntos de amarillo, por ejemplo, yo no lo conté cuántos puntos quedaron acá para esta parte de acá, no, simplemente yo dividí, separé los que iba a utilizar para el frente de la mochila y ya. Esa clase la hicimos, creo que fue el lunes, de separar la parte del frente, no sé si el lunes o el martes, pero sí separamos la parte del frente para la frase y lo de atrás pues ya quedó totalmente en amarillo. Listo. Sí, chicas, para que nos quedara separado, pero no contamos ni siquiera los puntos. Lo que quedó atrás de amarillo no. Es que no me preocupaba eso, a mí lo único que me preocupaba es que si saliera la frase. Que por eso en la última vuelta del fondo, en el patrón sí coloqué que le hicieran más aumentos, porque yo no le había hecho tantos y cuando me di cuenta que la frase era grande, entonces tratamos de sacarle creo que 15 aumentos más. Bueno, no recuerdo si fueron 10 o 15 puntos más, pero sí se le hizo aumentos para que creciera un poquito el fondo. Porque entre más alta sea la mochila, pues más ancha también tiene que quedar. El fondo no puede ser muy estrecho porque entonces ya va a perder realmente la forma. Ya no se va a ver como tan bonita, sino que se va a ver un talego ahí largo, raro y ya. Yo aquí en YouTube aparezco como María Luisa y en Facebook como María... Ah, de razón, señora María Perales. Claro, de razón. Y aquí seguimos. Todo amarillito, vean. Sí, señora María Luisa. Sí, por ahí la he visto. Que le gusta como que mucho el crochet porque sigue a varias creadoras de contenido de mochilas guayú. Sí, sí la he visto. Sí, como María Perales sí la he visto. Uf, en todos lados. Como María Luisa sí solo la había visto acá en YouTube en mi canal. No la había visto en otros lados. Pero como María Perales sí la he visto. Uf, en varios en vivos. Listo, mire lo bonito. Me gusta la forma en la que se va cerrando, que ella es toda bonita para cerrarse. No se cerró de una y eso está bonito. Miren, chicos, acomodar los hilos para que no queden flojos y con eso no se ven tanto. Que queden más bien ajustaditos y no empiezan a quedar como boleritos. Es que si se ven flojos, ahí es donde empieza a quedar raro. Víctor, buenas noches, bienvenido Víctor, ¿cómo estás? Ya casi terminamos la parte de atrás de amarillo para empezar a crecer otra vez la frase. Gracias, señora María Luisa. Sí, yo la he visto mucho. Lo que pasa es que a veces las muchachas me reportan en vivos por ahí.
Y entonces va reconociendo uno qué personas se la pasan en otros en vivos. Entonces empieza uno a ver, a enterarse de todo también. Ya vamos a terminar porque acá quiero ver que ya las letras que me faltan por terminar con rojo son muy poquitas. Son muy poquitas. No, pero las letras azules todavía no empiezan. Las letras azules empiezan en la vuelta 9. Yo voy a empezar en la vuelta 7. Sí, todavía no empiezan. Diana, buenas noches, bienvenida. ¿Qué número de aguja? La 1.75. Yo manejo la 1.75. Y ya vamos a terminar acá. Mire que acá me salté un punto. Listo. Porque como no está tan amplia, con un punto que me pierda, ahí se me perdió. Aquí ya quedó bien. Sí, nosotros trabajamos con la 1.75. Lo que pasa es que no es una aguja tan delgada, tampoco es tan gruesa, pero el cuello es el que me funciona muy bien a mí para que el punto quede parejo. Entonces de esta aguja lo que me funciona realmente es el cuello de la aguja, que es la que hace que mis puntos sean súper parejitos, súper bonitos. No que quede uno más grande que otro, sino parejos. Y que no me cansa la mano, que para mí ya es una ventaja grande que la aguja no canse la mano, maravillosa. Es una marca mexicana, señor. No, no es marca mexicana. Solo se consigue en México, pero la marca no es mexicana. Ya recordé que antes de México la traen, creo que de la India, si no estoy mal. Para México la traen de la India, pero yo solo la consigo en México. No la he podido conseguir en ningún otro lado. Entonces, sí es una marca de la India. Y la traen por paquetería, a veces me la traen de México, otras veces algún amigo, amiga que venga de allá, aprovecho y me las traen. Yo las conseguía ya cuando vivía en México y de verdad después de que una compañera de tejido me dijo que existía una aguja 1.75 muy buena, que no sé qué, y yo no, pues ella me estaba enviando unos hilos de Ciudad de México. Yo estaba, creo que todavía estábamos yo creo que todavía, sí, estábamos ahí cerca de México. Sí, estábamos cerca de México. Entonces ella me envió unos hilos y me envió la aguja. Dijo, profe, le voy a enviar una agujita. Creo que hasta me la envió fue de regalo, si no estoy mal. Y me envió la aguja, no, espectacular. Ya después yo bajé a Ciudad de México y ella me dio las indicaciones dónde había conseguido la aguja. Entonces yo ya fui yo misma y la compré. Cuando veníamos de México para Colombia, me traje más o menos 100. Yo fui hasta la tienda, me traje 100 agujas. Y ya después de eso, pues hemos tratado de tener muchos amigos que nos hagan el favor de traérnosla, porque no es tan fácil de conseguir. Entonces, así sea docena, ellos me van trayendo. Porque también se agota, la traen de la India, entonces tampoco es que todo el tiempo se consigan las agujas. De resto, no sé decirles dónde se consiguen, en algún otro país, otro sitio, no hemos sabido hasta ahora conseguirlo en otro lado. Acá sigue todo blanco. Vamos a llegar hasta la L. Ya estas vueltas no son tan complicadas, muchachos, porque es mucho de un mismo color. Miren. Ya empieza a verse hermoso. La O
Ah, no, acá tengo que hacer una estación para la L. Ya iba a decir que iba derecho hasta la C y no, muchachos, acá hago punto sobre punto. Ay, boté el blanco allá. Yo también sigo varias creadoras de técnica Guayupe que deco. Sí, señora Olga. Gracias, gracias, chicas. Y acá. Sí, a mí lo que más me encanta de la aguja es que no me lastima la mano. O sea, para mí es, o sea, lo mejor que no me lastima la mano. Yo cuando tejía con otras agujas como esta, mire, yo tejía con esta, con la Clover, tejí también con esta, tejí, bueno, con muchas. A mí me salió acá un ojito de pescado, porque la aguja se apoyaba ahí. Entonces yo cuando estaba tejiendo la aguja sí o sí hacía como este movimiento. Y a mí acá se me hizo un ojito de pescado terrible. Entonces cualquiera de estas agujas me lastimaba. Esta fue la única aguja que yo realmente empecé a trabajar que no me dejaba abrir la mano, porque ya va por fuera, no va por dentro. Entonces, este movimiento que hace, uno dice, no, pero ¿cómo la...? No, sí, ella empieza a sobarse ahí y a hacer ese movimiento y a lastimar. Yo tenía un ojito de pescado aquí grande, 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 muchachos, que no me sanaba con nada y me dolía por tiempos. Y después de que ya la señora, perdón, se me olvidó el nombre de mi compañerita que me envió la aguja. Ya cuando ella me envió esta aguja, esto es la O, que yo dije, no, esa aguja me encantó, ya bajé a México y la conseguí yo misma. Ya nada, el ojito de pescado hasta se borró solito. Chicas, era un callo, era una cosa rara y yo todo el tiempo lo raspaba, yo todo el tiempo trataba como de desvanecerlo, eso nunca se desvanecía porque era la aguja la que me lo causaba. Entonces con esta aguja no, nada, nada, pero absolutamente nada. Y las compañeras que sufrían de dedo engatillado, este dedo que se engatilla, nada. Esta aguja evita de que se engatille el dedo porque este dedo queda estirado, no queda recogido, queda estirado. Entonces también me sirvió para esas compañeritas que se engatillaban el dedo. De hecho, una de las compañeras que tenía el dedo engatillado en este momento está haciendo 2 tendidos de cama, cada uno de 260 carpetas. Cuando ella era con ese dedo engatillado y decía, no, yo no puedo tejer, semanas enteras que no podía tejer. Y desde que tiene esta aguja, ya no se le engatilla el dedo y está tejiendo lo que les digo, un tendido, 2 tendidos de cama y cada tendido de cama es de 260 carpetas. Entonces, ¿cómo no va a servir la aguja? La aguja hizo de que ella ya no tuviera más problemas a la hora de tejer. Diana, ¿las vendes? Sí, señora, yo las tengo para la venta. Mire, les muestro. Miren. Tengo 1.25 que es para las que tejen muy flojo. Esta es de la misma marca, pero esta es una versión más para amigurumi. A mí no me gusta. Esta fue porque se coló ahí, no sé por qué llegó esa número 2, pero a mí no me gusta para tejer las mochilas esta, porque vuelvo y les digo, mire, esto no me sirve. Para amigurumi o las personas que agarran la aguja así, les puede funcionar. A mí no me sirve. Esta se llegó ahí colada, pues ahí me tocó dejarla. La 1.25, 1.50 y 1.75. Tengo la 1.50 para las que tejen flojo y la 1.75 para las que tejen igual que yo, más bien apretadito. Así vienen, muchachas, porque si preguntan mucho que la marca, que cómo hacen para conseguirlo en otro lado. Yo no la he podido conseguir en ningún otro lado y vienen de esa forma. Miren, esto es lo único que trae, así. Miren. Mire, así tal cual. Eso es lo que viene. ¿Listo? Ahí les muestro. Sí, yo pues la verdad no vendo por mayor porque primero son costosas y segundo las traigo de México y no, muchachas,
para traer cantidad. Solo cuando yo fui sí me traje 100. Bueno, cuando venía de México para Colombia. Señora Marta Cecilia, buenas noches, bienvenida. 1, 3. Y acá. Yo creo que les voy a dejar hasta la palabra C. Colombia, perdón. Colombia, nada más. Para que no nos atrasemos. ¿Listo? Que no quede más de 1 hora el en vivo. Me gusta así, en vivos cortos de 1 hora nada más. Y ya mañana continuamos. Yo de todas maneras para mañana ya voy a terminar la otra palabra para que quede más. Lo que pasa es que como, por ejemplo, acá vea. Aquí ya empieza todo blanco. Lleva acá todo blanco, 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 hasta la L. Va blanco y ya solo la L, otra vez blanco hasta la S. Entonces ese pedacito se los puedo tener adelantados mañana y este también de acá. Entonces les voy a leer qué dice acá. Mire, ya dice Colombia. Tejimos todo blanco, punto blanco sobre blanco, hasta dejar 2 rojos de la B. 2 rojos sobre rojo. Otra vez todo blanco hasta la L. Los 2 primeros rojos los hice con rojo para la L. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, 3 amarillos, 3 blancos, 4 rojos, 2 blancos y acá llevo 4 amarillos. Eso es todo, ya empieza a quedar mucho más fácil para entender y para avanzar. Marta Cecilia, quedando hermosa, sí señora. Olga Cristina, buenas noches. ¿Qué precio tienen las agujas? Señora Olga, tiene que hablarme por WhatsApp porque yo en las redes sociales no doy precios. Entonces tiene que hablarme a este número. Si está en Colombia, con mucho gusto, yo le vendo las agujas o la aguja que yo manejo porque realmente con esa aguja yo hago todo. Este es mi número de WhatsApp. ¿Listo? Ahí se puede comunicar. Bueno, muchachos, dejemos hasta ahí la clase. Nos vemos mañana, Dios mediante. Se cuidan mucho, que Dios los bendiga. Hasta mañana. Gracias por la compañía. Nos